Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio tu poder entre los pueblos. Número 1. Yo ya estaba listo para lo peor, pero la Virgen no me dejó solo. Me llamo Lorenzo, soy de Buenos Aires, Argentina, y lo que les voy a contar hoy es algo que viví cuando era solo un niño. Esta historia no es solo mía, sino de mi familia, y es un testimonio que nos marcó para siempre. Es la historia de cómo me perdí, cómo me encontraron, y cómo una intervención divina cambió todo. Pero no se trata solo de un milagro, es una historia de fe, de desesperación, y de cómo, en los momentos más oscuros, algo más grande que nosotros puede iluminar el camino. La Virgen es tu mamá también, no iba a permitir que te hicieran daño. Esa frase la dijo mi mamá años después, cuando recordábamos lo sucedido. Pero para entenderla, hay que remontarse a aquel sábado por la mañana, un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminó cambiando nuestras vidas para siempre. Era un día soleado, y el mercado estaba más lleno que de costumbre. Los puestos de frutas, verduras y artesanías atraían a cientos de personas. Yo, con mis 7 años, estaba fascinado por todo lo que veía. Mi mamá me había advertido, Lorenzo, no te sueltes de mi mano. Pero, como cualquier niño, me distraje con un puesto de juguetes hechos a mano. Un carrito de madera captó mi atención, y sin darme cuenta, solté la mano de mi mamá para acercarme a verlo mejor. Cuando me di la vuelta, ellos ya no estaban. Al principio, no me asusté. Pensé que estarían cerca, pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que estaba perdido. El bullicio del mercado, que antes me parecía divertido, ahora me abrumaba. Las voces de los vendedores, el ruido de la gente, todo se mezclaba en un caos que me hacía sentir cada vez más pequeño. Mientras tanto, mis padres comenzaron a buscarme desesperadamente. Mi mamá recorría los pasillos del mercado, preguntando a cada vendedor si me habían visto. Un niño de 7 años, pelo castaño, con una camiseta roja, repetía una y otra vez. Mi papá corrió hacia la salida, pensando que tal vez yo había salido a la calle. Pero no había rastro de mí. Las horas pasaban, y la desesperación crecía. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, se hincó en medio del mercado y comenzó a rezar. Virgencita, por favor, protégelo. No permitas que le pase nada. Ayúdame a encontrarlo, repetía entre sollozos. Mi papá, aunque no era muy religioso, también se unió a sus oraciones. En ese momento, la fe era lo único que les quedaba. En medio de la desesperación, apareció mi tío Carlos, el hermano de mi papá. Él siempre ha sido un hombre práctico, de esos que creen solo en lo que pueden ver y tocar. Cuando llegó al mercado y vio a mis padres rezando, no pudo evitar decir, no pierdan el tiempo con oraciones. Lo que necesitan es organizarse y buscar bien. Dios no va a venir a traerlo de la mano. Sus palabras hirieron a mi mamá, pero en ese momento, incluso ella comenzó a dudar. ¿Realmente las oraciones servirían de algo? ¿O era solo una ilusión, como decía mi tío? Fue entonces cuando una vecina, doña Carmen, se acercó a mis padres. Ella era una mujer muy devota de la Virgen de Guadalupe. Pídanle a la Virgen, les dijo. Ella es nuestra madre, y siempre escucha a sus hijos. Mi mamá, aunque llena de dudas, decidió seguir su consejo. Encendió una vela y comenzó a rezar con toda su fe. Mi papá, aunque incrédulo, se unió a ella. Si hay alguien allá arriba, por favor, tráiganlo de vuelta, murmuró. Mientras mis padres rezaban, algo extraño sucedió. Mi mamá sintió un olor a rosas en el aire, aunque no había flores cerca. Era un aroma dulce y reconfortante, que le dio una sensación de paz. En ese momento, supo que algo estaba por suceder. Horas después, no había ninguna señal de mí.
Mis padres estaban al borde del colapso. Los policías que habían llegado al mercado les dijeron que, a veces, los niños perdidos eran llevados por personas malintencionadas. Esa noticia los destrozó. Mi mamá se derrumbó, pensando que tal vez nunca me volverían a ver. En ese momento de desesperación, mi mamá hizo un último acto de fe. Sacó un rosario que siempre llevaba consigo y lo apretó con fuerza. Virgencita, si me escuchas, no permitas que se lo lleven. Protégelo y tráelo de vuelta a casa, susurró. Minutos después, el teléfono de mis padres sonó. Era un hombre desconocido. Hay un niño en la iglesia de San Miguel que coincide con la descripción de su hijo, dijo. Mis padres no dudaron ni un segundo. Corrieron hacia la iglesia, con el corazón en la garganta. Cuando llegaron, ahí estaba yo, sentado tranquilamente en un banco. Me abrazaron tan fuerte que casi no podía respirar. Lloraban y me repetían, gracias, Virgencita, gracias. Mi tío Carlos, quien había dudado de las oraciones, se quedó en silencio cuando escuchó la historia completa. No tiene explicación, murmuró. Esto no tiene lógica. Hoy, muchos años después, sigo recordando ese día con una mezcla de asombro y gratitud. Mi mamá siempre dice que fue un milagro, y yo no puedo estar más de acuerdo. La fe de mis padres, y esa intervención divina, me salvaron de algo que pudo haber terminado de otra manera. Esta experiencia me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía. No importa cuán perdidos nos sintamos, siempre hay alguien cuidándonos. Para mis padres, y para mí, esa alguien fue la Virgen de Guadalupe. Y aunque no siempre entendamos cómo o por qué suceden las cosas, a veces solo tenemos que confiar en que hay un plan mayor. Así que, si alguna vez sienten que están perdidos, recuerden esta historia. Porque, como me pasó a mí, a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos, y de las maneras más inesperadas. Número 2. Nunca pensé que la vida me pondría frente a un enigma que cambiaría todo lo que creía sobre mi pasado. Nunca pensé que un simple video en TikTok me haría cuestionar todo. Soy Andrés, tengo 24 años y crecí en la Ciudad de México. Mi vida ha sido, en apariencia, bastante normal. Trabajo, salgo con mis amigos, veo series en las madrugadas y pierdo el tiempo en redes sociales como cualquier persona de mi edad. Pero hay algo que me ha acompañado desde que tengo memoria, una ausencia que nunca supe cómo llenar. Desde que era niño, había algo en mi casa que se sentía raro. No sé cómo explicarlo, pero la gente que ha pasado por una pérdida entenderá lo que digo. Es ese silencio incómodo en las fechas importantes, esas miradas entre mis papás cuando alguien menciona ciertos temas. Yo no entendía por qué mi mamá se encerraba en su cuarto a llorar algunas noches o por qué mi papá, a veces, se quedaba mirando al vacío en silencio. Hasta que entendí la verdad. Tenía una hermana. Y alguien nos la arrebató. Cuando tenía 4 años, mi mamá nos llevó al Parque de los Venados. Un lugar tranquilo, con juegos, áreas verdes y un pequeño trenecito que daba vueltas. Hasta ahí, todo bien. Pero, en un segundo de distracción, mi hermana se subió al tren sin que nadie lo notara. Cuando mi mamá la vio, el tren ya estaba avanzando. Corrió tras él, gritando su nombre, desesperada. Pero el parque era grande. Y cuando el tren regresó, mi hermana ya no estaba. Desapareció. Así, sin más. Nunca supimos qué pasó. La policía buscó, mi familia se aferró a la esperanza, pero la realidad fue cruel. No había testigos, no había pistas, no había nada. Solo nos quedó vivir con la peor incertidumbre, no saber si estaba viva o muerta. Después de un tiempo, mis papás dejaron de hablar del tema. No porque lo hubieran superado, sino porque era demasiado doloroso.
Yo crecí sintiendo que algo faltaba, pero nadie me lo explicaba directamente. Hasta que un día, cuando tenía como 10 años, escuché a mi mamá decir en voz baja: «Hoy es su cumpleaños, tendría 10 años». Esa frase me golpeó fuerte. Ahí fue cuando lo entendí todo. Mi hermana existió, pero se esfumó de nuestras vidas como si nunca hubiera estado. Después de eso, mi mamá nunca dejó de rezar por ella. Mi papá, en cambio, intentó seguir adelante. «No podemos vivir de ilusiones, Andrés», me decía. Pero la verdad es que él también sufría en silencio. La vida siguió, y con los años aprendimos a vivir con esa ausencia. Yo terminé la universidad, empecé a trabajar y, sinceramente, dejé de pensar tanto en el tema. Hasta que una noche cualquiera, mientras perdía el tiempo en TikTok, vi algo que me congeló. Era una chica. Una chava de mi edad, de cabello largo y sonrisa tranquila. Hasta ahí, nada raro. Pero entonces noté algo. Un lunar. No cualquier lunar. El mismo lunar que yo tengo. Era idéntico. Misma forma, misma posición en la cara. Lo reconocí de inmediato porque ese lunar también lo tenía mi abuela. Era algo de familia. Mi corazón empezó a latir rápido. No podía ser, ¿o sí? Le mostré el video a mis papás. Su reacción fue inmediata. Es ella. Tiene que ser ella. En ese momento, comenzó la locura. Buscamos su perfil, revisamos sus videos, tratamos de contactarla. Nada. La chava no respondía mensajes, no abría sus DMS, nada. Sentí que me estaba volviendo loco. Mis papás estaban iguales. Queríamos gritarle a la pantalla: «Por favor, contéstanos. No sabes quiénes somos». Pasaron días, semanas. Yo intentaba no obsesionarme, pero ¿cómo carajos no hacerlo? Entonces, una noche, después de años sin hacerlo, recé. No sé si fue por desesperación o porque, en el fondo, siempre quise creer que había una mínima posibilidad. Pero lo hice. Si de verdad es mi hermana, haz que nos conteste. Y entonces pasó. Una noche, sonó la notificación. Ella nos respondió. El mensaje era corto. «No sé quiénes sean, pero están siendo insistentes. ¿Qué quieren?». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo le explica a alguien que creció con otra familia que podría ser tu hermana? Le escribimos con calma. Le dijimos quiénes éramos, qué había pasado. Su respuesta fue tajante. «Eso no es posible. Yo tengo a mi familia. Tengo recuerdos con ellos. Mis papás y yo nos miramos. Esto no iba a ser fácil. Le pedimos que se hiciera una prueba de ADN. Nos costó convencerla, pero accedió. Los días de espera fueron eternos. Creo que nunca en mi vida me sentí tan ansioso. Cuando los resultados llegaron, no hubo dudas. Era ella. Mi hermana. Después de 20 años. Viajar a Chiapas para conocerla fue la experiencia más surrealista de mi vida. Cuando la vi en persona, fue como mirarme en un espejo. Se parecía a mí, tenía mi misma mirada. Y el mismo lunar. Ella nos observaba con desconfianza, pero también con curiosidad. «No sé qué decir», susurró. Nos tomó un tiempo asimilarlo. Ella ya tenía una familia. Nosotros éramos extraños para ella. Pero, con los meses, nos fuimos acercando. Nos reconocimos de nuevo, como si el lazo que nos unía nunca se hubiera roto del todo. Han pasado 2 años desde ese día. Aún no sabemos todos los detalles de cómo terminó en Chiapas, pero, por ahora, eso no importa. Mi hermana dice que tiene 2 familias y ha aprendido a vivir con ello. Nosotros también.
Mi mamá sigue rezando todas las noches, pero ahora ya no es por una hermana desaparecida. Ahora es para agradecer que la vida, con todos sus giros inesperados, nos dio una segunda oportunidad. Y bueno, yo sigo pensando que todo esto parece sacado de una película. Pero, al final del día, así es la vida. Número 3. Los médicos ya habían tomado una decisión, pero algo imposible ocurrió. El quirófano estaba en completo silencio. Las máquinas pitaban con urgencia. Un doctor suspiró pesadamente y sacudió la cabeza. Lo siento, murmuró, sin atreverse a mirarme. Pero justo cuando todo estaba perdido, sucedió lo impensable. Esa mañana, Laura se despertó con una extraña paz en el rostro. Lo supe en cuanto la vi. Había algo diferente en su mirada, y la manera en que respiraba profundamente como si el aire de ese día tuviera otro significado. Desde la cocina, preparaba café mientras tarareaba una canción de Los Temerarios. La vi acercarse y apoyarse en el marco de la puerta con una sonrisa tranquila. Tengo un buen presentimiento, dijo, con esa seguridad que siempre tuvo cuando hablaba de su fe. Dejé la taza sobre la mesa y la miré con ternura. ¿Otra vez con tus corazonadas? Asintió. No tenía pruebas, pero su alma lo sabía. Habíamos pasado años intentándolo, viendo pruebas de embarazo con una sola línea, escuchando diagnósticos médicos que nos decían que lo nuestro no iba a suceder. Llantos, noches en vela, tratamientos fallidos y oraciones que parecían no ser escuchadas. Pero esa mañana, algo en su voz me hizo dudar de todo lo que la ciencia nos había dicho. Cuando la prueba de embarazo marcó positiva, Laura quedó en shock. Yo también. No puede ser, susurró, con la mano temblorosa. No supe qué hacer. No supe qué decir. Solo la abracé. Nos quedamos así, llorando, temblando, mezclando nuestras emociones entre la felicidad y el miedo. Pero la felicidad se esfumó demasiado rápido. Pocos meses después el médico nos miró con rostro serio cuando volvimos a su consultorio. Laura, este embarazo es de alto riesgo. No sabemos si tu cuerpo podrá soportarlo. El aire en la habitación se volvió pesado. Mi sueño más grande estaba a punto de convertirse en mi peor pesadilla. Los días pasaron, y cada visita al médico traía peores noticias. Su útero no tiene la fuerza suficiente para sostener el embarazo. Cualquier complicación, y podría ser fatal. Veía la sonrisa de Laura desvanecerse más con cada palabra. Me aferré a la idea de que los médicos podrían estar equivocados, pero la verdad era que estábamos caminando sobre una cuerda floja. El día que nos dieron la opción más difícil, sentí que el mundo se detenía. Si no interrumpimos el embarazo ahora, ambos podrían morir. Se lo dijeron directamente a ella, pero yo sentí que esas palabras se clavaban en mi pecho como cuchillas. ¿Interrumpir el embarazo? Murmuré, sin poder creerlo. Laura me miró. Mi esposa, mi amor, la mujer con la que soñaba formar una familia, ¿podría perderla? Pero cuando vi la determinación en sus ojos, supe la respuesta antes de que hablara. Dios nos dio este hijo, y Él decidirá qué pasará con él. Tomé su mano con fuerza. Seguiremos adelante. Esa noche no pude dormir. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared, sintiendo que el universo me estaba jugando una broma cruel. ¿Por qué Dios nos haría esto? Susurré en la oscuridad. Laura me miró con tristeza. No podemos perder la fe. Pero sentí que mi fe pendía de un hilo. ¿Y si Dios solo nos estaba dando un poco de esperanza para luego arrebatárnoslo todo? Fue en el hospital, en una madrugada de incertidumbre, cuando vi a aquella mujer. Vestía de blanco. No era una enfermera. No tenía identificación.
Se sentó junto a mí en la sala de espera y me habló con dulzura. No hay nada escrito, todo puede ser cambiado. Parpadeé, y ella ya no estaba. No tuve tiempo de pensar en eso. La presión de Laura bajó drásticamente. Estamos perdiendo a la madre, gritó un médico. El sonido de los monitores se volvió insoportable. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Un doctor me tomó por los hombros con seriedad. Andrés, tienes que elegir. No podía respirar. No podía moverme. ¿Cómo se supone que se elige entre la persona que ama y el hijo que tanto soñaste? Corrí hasta la capilla del hospital. No sabía qué más hacer. Caí de rodillas, con los puños apretados. Y entonces, grité. Dios, si de verdad existe, haz algo. No me los quites. El silencio me rodeó. Por un instante, creí estar completamente solo. Hasta que lo escuché. Una voz, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Confía en mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Lo había imaginado? ¿Era mi desesperación haciéndome escuchar cosas? Entonces, una enfermera irrumpió en la capilla. Rápido. Algo está pasando en el quirófano. Los doctores se apresuraban en el quirófano. Laura estaba pálida, inmóvil. Los monitores emitieron un pitido agudo, y luego, silencio. El vacío en mi pecho fue inmediato. Y entonces, un llanto rompió la quietud. El llanto de un bebé. Los médicos se quedaron inmóviles. Pero, esto es imposible. Laura abrió los ojos lentamente. ¿Andrés? Corrí hacia ella. Estaba viva. Nuestro hijo estaba vivo. Los doctores no podían explicarlo. Esto, no tenía que pasar. Pero allí estaban, Laura y nuestro bebé, contra todos los pronósticos. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo llamaremos? Tomé su mano. José María. En honor a la Sagrada Familia. Los médicos no tenían respuestas. Las probabilidades eran nulas. La ciencia decía que era imposible. Pero Dios tenía otros planes. ¿Tú qué crees? ¿Fue un milagro, o solo una coincidencia? Número 4. Me llamo Mónica y esta es la historia de cómo San Juan Pablo II me salvó la vida. No me lo contaron, yo lo viví. Y aunque por años traté de encontrarle una explicación lógica a lo que me pasó, la verdad es que todavía hay cosas que no entiendo. Tal vez nunca las entienda. Era una adolescente normal. Estudiaba la preparatoria en Toluca, salía con mis amigos, me gustaba escuchar música y perder el tiempo platicando en el parque donde siempre nos reuníamos. No era un lugar peligroso, todo el mundo iba ahí. No era raro que llegara gente nueva, conocidos de conocidos, gente que no era parte de nuestro grupo pero con quienes, de vez en cuando, compartíamos una cerveza. Pero esa noche, esa maldita noche, alguien llegó con nosotros con otras intenciones. Una noche como cualquier otra, o eso creí. Salí con mis amigos sin preocupaciones. Yo tenía diabetes, pero siempre llevaba mis precauciones. No tomaba en exceso, me aseguraba de controlar mis niveles y, si me sentía mal, simplemente me iba a casa. El parque estaba lleno de vida, con grupos de jóvenes riendo, fumando, bebiendo. Entre la música de los celulares y las voces mezcladas, apenas noté cuando llegó otro grupo de chicos. Algunos me sonaban familiares, pero no eran mis amigos. No sé en qué momento mi vaso cambió de lugar. No sé en qué momento empecé a sentirme rara. Al principio fue sutil, un mareo ligero, la vista un poco borrosa. Me reí nerviosa, pensando que tal vez no había comido bien en el día.
Pero en cuestión de minutos, la sensación se volvió horrible. Mi piel estaba fría. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido. Algo estaba mal. Llévenme a mi casa. Eso fue lo último que dije antes de perder la conciencia. De la nada al vacío. Sé que mis amigos intentaron llevarme a mi casa. Lo supe después. Pero nunca lo logré. En el camino, se dieron cuenta de que ya no reaccionaba. Y justo antes de llegar a casa, vieron un hospital. Tomaron la decisión de entrar. Las siguientes horas, no las recuerdo. Mi mente estaba atrapada en algo oscuro, un lugar donde el tiempo no existía. No veía nada, no sentía nada. No escuché los gritos desesperados de mis amigos cuando me ingresaron. No vi las caras de los médicos cuando descubrieron que alguien me había drogado. No sentí cuando mi cuerpo dejó de responder. Lo único que sé es que, en algún momento de esa noche, entré en coma. La muerte lenta. Los días pasaron. Después, las semanas. 3 semanas. No podía despertar. No reaccionaba a nada. Los médicos no tardaron en dar la peor noticia a mi familia: Mónica está en coma, luchando por su vida. Yo no podía verlo, pero mi madre se quedó conmigo cada día. Ella nunca se fue. Nunca dejó de rezar. Cada día, cada noche, su voz me llamaba desde algún rincón de mi mente. Algunas veces la escuchaba llorar. Pero yo no podía hacer nada. Solo estaba atrapada en la oscuridad. La peor decisión. Los médicos hablaron con mi familia después de meses de intentarlo todo. No había mejorado. Tal vez pasarían décadas en ese estado. Tal vez nunca despertaría. ¿De verdad vale la pena seguir esperando? Mi madre no quería escucharlos. Ella tenía fe. Pero mi familia no podía con el peso emocional, el dolor, los gastos, la incertidumbre. Decidieron desconectarme. 3 días para un milagro. Mi madre no tuvo más opción que aceptar. Pero les pidieron algo. Esperamos hasta el 4 de agosto. Es su cumpleaños. Faltaban 3 días. Mi familia y mis amigos fueron a despedirse. Sabían que ya no me volverían a ver. Esa última noche, mi madre se quedó conmigo. Rezó hasta el cansancio. Y fue entonces, cuando algo pasó. La enfermera que nadie vio. Era de madrugada cuando una enfermera entró en la habitación. No era diferente a los demás. Pero había algo en ella, algo extraño. Se acercó a mi madre y le dijo, con una voz tranquila: voy a ponerle algo en el suero. Mi madre estaba demasiado cansada. No puso mucha atención y cerró los ojos. Nunca se imaginó lo que ocurriría al amanecer. El despertar antes de la muerte. A las 6 de la mañana, entró otra enfermera. Vio los monitores y salió corriendo sin decir una palabra. Mi madre no entendía nada. Pensó que se trataba de la muerte. Que mi cuerpo ya no resistió. Pero entonces entraron los médicos. Uno de ellos la miró con los ojos abiertos y le dijo: Mónica está volviendo. Tenía actividad cerebral. Estaba despertando. Después de más pruebas, decidieron no desconectarme. Mi madre lloró. Se aferró a mi mano. Esa noche, la enfermera volvió. Se acercó a mí, sin decir nada. Me puso algo en el suero. Y a la mañana siguiente, abrí los ojos. El precio de la vida. Los médicos no podían creerlo. Me revisaron, me hicieron pruebas. Estaba viva. Pero había algo raro. No entendía por qué todo estaba oscuro. ¿Por qué no encenderán la luz? Pregunté. Pero la luz estaba encendida.
Yo estaba ciega. Los estudios mostraron que no era una ceguera total, pero había perdido parte de mi vista. Con el tiempo, recuperaré el 50%. Pero nunca volví a estar completamente bien. Lo extraño fue cuando mi madre preguntó por la enfermera que me atendió. No había registro de ninguna medicación esa noche. Y la descripción que dio no coincidía con ninguna enfermera del hospital. La sonrisa en la oscuridad. Los médicos nunca supieron explicarlo. Pero sí recuerdo algo. Algo que vi, cuando estaba en coma. En medio de la oscuridad, entre los rezos de mi madre, vi a San Juan Pablo II. Nunca me habló. Solo me sonreía. Y entonces desperté. ¿Fue un milagro? Yo sé que sí. Sé que estaba desahuciada. Y hoy estoy viva. Número 5. La fe no es solo creer cuando todo va bien. Es sostenerse cuando todo parece perdido. Y si algo hemos aprendido en estos testimonios, es que los milagros existen. Pero los milagros no siempre son instantáneos. A veces, son una batalla. A veces, son una prueba de resistencia. Nuestro testimonio es prueba de ello. El embarazo de mi esposa fue un regalo. Después de varios intentos fallidos y momentos de desesperanza, cuando finalmente vimos el resultado positivo, sentimos que Dios nos había dado una segunda oportunidad. Desde el primer ultrasonido, todo parecía estar bien. Cada consulta era una nueva razón para sonreír. Nuestro bebé crecía fuerte, su corazón latía con firmeza y no había señales de ningún problema. Así fue hasta la semana 20. Ese día, entramos a la consulta como cualquier otra. Nos tomamos de la mano mientras el médico deslizaba el ecógrafo sobre el vientre de mi esposa. Mirábamos la pantalla con la ilusión de siempre, esperando ver a nuestra hija moviéndose, tal vez llevándose las manitas a la cara como lo había hecho en la última consulta. Pero el doctor se quedó en silencio. Era un hombre serio, pero nunca antes lo habíamos visto tan callado, con el ceño fruncido y los ojos fijos en la pantalla. «Doctor, ¿pasa algo?», pregunté, sintiendo una punzada de miedo en el estómago. No respondió de inmediato. Ajustó el ecógrafo, movió la sonda de un lado a otro y suspiró levemente. «Quiero hacer un estudio más detallado», dijo al final. «Necesito revisar algo con más profundidad. No quisiera dar un diagnóstico hasta tener toda la información». Nos mandaron a hacer una resonancia fetal y otros estudios adicionales. Tuvimos que esperar una semana para los resultados, y fue una semana interminable. Mi esposa apenas hablaba. Yo intentaba calmarla, decirle que probablemente no era nada grave, que tal vez era solo un error en el ultrasonido, pero en el fondo, yo también estaba muerto de miedo. Cuando finalmente nos llamaron para los resultados, el médico nos miró con un rostro que jamás olvidaré. «Su bebé tiene una malformación en la columna», dijo con voz grave. «Es una condición severa». Nos quedamos en silencio. «¿Qué tan grave es?», susurró mi esposa, con la voz entrecortada. El doctor dijo: «No podrá caminar. Es muy probable que tenga problemas para controlar las funciones básicas de su cuerpo. También podría desarrollar dificultades graves respiratorias y digestivas». No supe qué decir. Sentí que el mundo se nos venía abajo. Y luego, el golpe más duro. Pregunté qué podíamos hacer al respecto. En estos casos, la opción más recomendable es interrumpir el embarazo, dijo el doctor. Mi esposa presionó mi mano con fuerza. ¿Abortar?, dijo en shock. El doctor asistió. Entiendo que es difícil de escuchar, pero quiero que sean realistas. Si su hija sobrevive al parto, necesitará cirugías desde el primer día. Pasarán años en hospitales, en terapias, en operaciones en el mejor de los casos.
Su esperanza de vida será corta y llena de sufrimiento. Será una vida muy difícil para todos. Y también es probable que la pierdan antes del parto, lo que podría poner en riesgo la salud de la madre. Nos fuimos del consultorio con un nudo en el pecho. Esa noche, no dormimos. Mi esposa lloraba en silencio, con una mano sobre su vientre. Yo quería decirle algo que la consolara, pero no encontré las palabras. A la mañana siguiente, ella habló. No voy a hacerlo. La miré. Es nuestra hija. Dios nos la mandó así, y así la vamos a amar. No lo dudes ni un segundo. Estoy contigo. Desde el momento en que decidimos seguir adelante con el embarazo, sabíamos que no podíamos hacerlo solos. Mi esposa, que tocaba violín en un mariachi, tenía una devoción especial por Santa Cecilia, la patrona de los músicos, pero también una santa que, según ella, escuchaba los ruegos más desesperados. Le voy a pedir con todo mi corazón, dijo. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, quiero creer que ella va a interceder. Yo no era un hombre de mucha fe. Pero esa noche, por primera vez en años, me arrodillé y recé. Santa Cecilia, protégela. Si tiene que venir a este mundo, ayúdala a ser fuerte. Los médicos insistieron varias veces en que tomáramos la mejor decisión. Nos decían que no estábamos viendo la realidad, que nos estábamos aferrando a una idea ilusa y peligrosa. Pero nunca dudamos. Cada noche, mi esposa ponía una pequeña imagen de Santa Cecilia sobre su vientre y oraba. Cada noche, le pedimos por nuestra hija. Cuando llegó el día del parto, el hospital estaba preparado para lo peor. Había un equipo completo de especialistas listos para atender cualquier complicación. Nos habían advertido que el bebé podría necesitar soporte respiratorio inmediato. Que su llanto podría ser débil. Que tal vez ni siquiera lloraría. Pero cuando nació, lloró con fuerza. Su piel era rosada, respiraba sin ayuda y se movía más de lo esperado. Está mejor de lo que pensábamos, dijo el neonatólogo, con sorpresa en la voz. Aún tenemos que hacer estudios, pero esto no coincide con lo que esperábamos. Claro, tenía la malformación. Pero su condición no era tan grave como predijeron. El diagnóstico inicial decía que no podría mover las piernas. Pero en sus primeras revisiones, los médicos notaron que tenía un poco de fuerza en ellas. No queremos darles falsas esperanzas, dijo uno de los especialistas, pero hay algo en ella, algo que no encaja con lo que esperábamos ver. Nos miramos. Nosotros sabíamos lo que era. El primer año fue durísimo. Cecilia necesitó terapias intensivas, cirugías y rehabilitación constante. Cada consulta médica era un choque entre el miedo y la esperanza. Nos decían que no nos hiciéramos ilusiones, que no esperáramos milagros. Pero Cecilia tenía otros planes. La llamamos Cecilia en agradecimiento por el primer milagro. A los 2 años, movía más las piernas de lo esperado. A los 3, empezó a sostenerse con apoyo. A los 5, dio sus primeros pasos. Los médicos no lo entenderían. No hay explicación médica para esto. Nos dijeron. Sus músculos no deberían tener esta fuerza. A los 8 años, Cecilia camina, corre y juega. Tiene pequeñas dificultades motrices y respiratorias, pero es una niña feliz y activa. Hace unos meses, un especialista nos dijo lo que jamás pensamos escuchar. Su hija es un milagro andante, ha ido mejorando día a día contra cualquier pronóstico. Si sigue progresando así, es posible que tenga una vida completamente normal. Nos miramos con lágrimas en los ojos. Porque sabíamos que Santa Cecilia nunca nos abandonó. Hoy, cada vez que veo a mi hija correr por la casa, sé que Dios nos escuchó. La gente puede decir lo que quiera. Y muchos lo hacen.
pero nosotros lo sabemos. Los milagros existen. Gracias a Ana Rodríguez de Ciudad de México, México, por compartir con nosotros su hermosa experiencia de fe y esperanza. Si tú también has vivido un milagro o conoces un caso similar, compártelo en los comentarios. Queremos que este canal sea un espacio donde juntos celebramos los regalos de Dios y sigamos fortaleciendo nuestra fe. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo testimonios que nos llenan de luz y nos recuerdan que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Rodrigo y deseo que Dios te bendiga.